Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con el cónsul de Israel, Yehuda Avivi, más conocido por todos como Udi, con el que queremos conversar de varios temas. Lo primero es, Udi, mañana se celebra y va a festejarse aquí en el Ecuador un aniversario más de la creación del Estado moderno de Israel. ¿Qué significa esto para el mundo israelita, el mundo judío, cuando tuvieron la posibilidad, luego de la Segunda Guerra Mundial, con el gran trabajo de David Ben Gurión y otros héroes israelitas, de generar el Estado de Israel? En realidad estamos hablando de gente visionaria, como David Ben Gurión. En ese tiempo habían dos opiniones. La mayoría de la gente no quería establecer el Estado. Pensaron que si establecemos el Estado íbamos a ser inmediatamente atacados por muchos países. Y les atacaron, eso fue real. El día que se creó y el día que las tropas inglesas dejaron Palestina o Israel, automáticamente fueron atacados. Al principio por los árabes dentro de Israel. Cuando la decisión de la ONU el 29 de noviembre del 47 fue de partición de Israel, y los israelíes inmediatamente salimos a las calles, o los futuros israelíes, a celebrar, bailando los bailes tradicionales judíos, el hora, pero los árabes lo tomaron un poco diferente. Y empezaron inmediatamente a atacar al pueblo judío de entonces. Entonces los líderes judíos estaban reunidos y tenían que tomar la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Declaramos un país o no declaramos un país? La mayoría de la gente decía, no podemos declarar un país. Si declaramos un país vamos a ser atacados por algunos países árabes. Y de hecho, cuando Ben Gurión tomó la decisión muy valiente de declarar un país, él dijo, si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Esa es la oportunidad que tenemos y no la queremos perder. Declaró el país y fuimos atacados por 6 países árabes. Era una época muy dura. Imagínense, gente que llegaba del holocausto, gente que al entrar al campamento de concentración pesaba 90 kilos, salió pesando 40 kilos. Apenas llegaron a Israel, les dieron una arma, les dicen, bienvenido a Israel, es hora de defender tu nuevo país. Y así, quizás con mucha suerte. Es decir, la gente que salía de los campos de concentración, que era liberada por los aliados y lograba embarcarse en un barco, porque también esto hay que decir, quienes lograron salir de Europa no era tan simple, lograron embarcarse en un barco y llegar a Israel era toda una aventura, y de allí desembarcarse y defenderse para cuidar su espacio. Habían botes que no lograron llegar, que fueron devueltos a Europa por los británicos. Algunos de ellos terminaron muriendo en Europa. Habían otros barcos que por quedarse en Israel simplemente cuando le dieron la orden de volverse a Europa, saltaron del barco, inundaron el barco, hicieron todo lo posible para llegar a la tierra prometida. Es la historia de un nuevo éxodo, porque la Biblia narra el éxodo entre Egipto y la tierra prometida liderado por Moisés. Este fue un nuevo éxodo entre quienes salían de la Europa de posguerra o de la Segunda Guerra y llegaban a Israel. Sí. En los años 1800 cambió el mundo, especialmente después de la Revolución Francesa, y cambió algo también entre la comunidad judía del mundo. Cambiamos ese anhelo en las oraciones del próximo año estar en Jerusalén, como decimos nosotros en nuestras festividades, a hechos. Dijeron, próximo año estaremos físicamente, no espiritualmente en Israel, y empezaron a emigrar a Israel. Eso fue una época muy difícil. Al principio, en la época otomana, no fueron aceptados. Después, fuimos una colonia británica y tampoco nos dejaron emigrar. Entonces lo tuvieron que hacer de manera clandestina. Pero la gente, con su gran deseo de volver al país, logró sobrepasar todos los desafíos y llegar a influenciar en la ONU, a tomar una decisión positiva hacia la creación del Estado de Israel y a su lado un Estado palestino, y después de eso la declaración del Estado en 1948. Y mañana vamos a hacer una celebración para los 68 años de independencia. Y para nosotros es muy significativo el progreso que hizo Israel de tomar un pedazo de tierra que era desértico, más que nada, sin nada,
y transformarlo en una industria de alta tecnología, en un país que contribuye al mundo, que ahora da capacitaciones en todo el mundo, que apoya en los desastres que pasan en el mundo. En apenas 68 años, y uno puede pensar en ese Estado de Israel naciente, que querían y tenían que enfrentarse a 6 naciones árabes, además de los árabes del propio territorio. A veces es muy difícil entender cómo del Estado más débil del sector se convirtieron en el más fuerte. No teníamos opción. A veces no tener recursos es una gran ventaja. Nuestro expresidente Shimon Peres dijo que una de las ventajas más grandes que tuvo Israel es que encontramos el gas que tenemos hace pocos años, en 2009. Si no, probablemente hubiésemos sido un país que vive de lo que tiene y no de lo que hace. Nosotros tuvimos el beneficio de absorber gente de más de 90 países. Cada una de estas personas vino con un poco de conocimiento. Ese conocimiento se desarrolló en Israel. Y solo 10 años después del establecimiento de Israel, ya empezamos a dar capacitaciones. Capacitaciones, uno piensa desde el año 58, desde los años 60, que ya ecuatorianos fueron a capacitarse en Israel. Cuando uno piensa en capacidades, cuando uno piensa en el mundo universitario, en la tecnología, en la creación de ciencias, ¿ustedes han hecho un análisis de cuántos premios Nobel son israelitas? Hay 12 premios Nobel que son israelitas, de ellos son 3 de paz y 9 en materias en ciencias exactas, 6 de ellas en química. El promedio per cápita es probablemente uno de los más altos del mundo. Y es esa necesidad de ser innovativo, de ser creativo, de entender que vas a vivir de lo que haces y no de lo que tienes que sobrepasar las fronteras cercanas para poder vender tus productos y tus ideas a países lejanos. Ser competitivo no es fácil y eso empuja a las personas a sacar su creatividad, a pensar de manera innovativa y a encontrar soluciones interesantes a problemas que afectan a todo el mundo. Y en eso Israel creo que es un líder mundial. Es un líder, el hablar de 12 premios Nobel con apenas 68 años de vida, hablar de posiblemente el mayor índice per cápita en este tipo de premios ganados, y también cómo conjugar, Udi, el tema de no tener recursos. El ejemplo que ponía Shimon Peres, por suerte recién descubrieron el gas y eso motivó permanentemente al Estado a generar nuevos emprendimientos, nuevos inventos para lograr salir y surgir. Pero también ustedes viven en un estado permanente de inseguridad. No hay robos, no hay asaltos, pero pueden haber bombas. Y tienen que cuidarse no solamente dentro del Estado de Israel, sino en el mundo entero para evitar atentados. ¿Qué significa para ustedes como israelitas el vivir en permanente riesgo? Siempre hay que estar un paso adelante de las personas que te quieren hacer daño. Por un lado, Israel creó mucha tecnología que salió del ejército. Parte de esta tecnología se usa hoy día en todo el mundo en uso civil y todos nosotros gustamos de esa tecnología. Por ejemplo, no pocos saben que el mensaje de texto es un desarrollo israelí. El MSM. Exactamente, el mensaje de texto que hoy día usamos todos en nuestros celulares fue desarrollado por el ejército por una necesidad de enviar mensajes rápidos codificados. Después simplificaron la tecnología para el uso civil y hoy día lo usamos en nuestros celulares. Pocos saben que hasta el mismo celular es una invención israelí y el mismo correo que todos usamos todos los días en nuestros trabajos es un código escrito por un profesor de la Universidad de Ben Gurion de Israel. O sea, Israel es parte de la vida de muchas personas. Supimos tomar esos desafíos, estos peligros que vivimos, transformarlos en tecnología útil para el beneficio del mundo. Hasta los mismos flash memory que hoy día cargamos con nuestros videos y nuestras imágenes y nuestros archivos que antes se cargaban en discos duros, son una invención. O uno tiene que llevar toda la computadora y ahora puede llevar solamente un USB. Un USB en el bolsillo y ya tienes todo lo que necesitas en cuanto a información. Eso fue un invento de un israelí en los años 90 y específicamente él tiene una de las características que impulsan a ese desarrollo israelí. La persona que lo inventó trató de hacer un emprendimiento y fracasó.
Y una de las cosas que existe en Israel es la aceptación del fracaso. Después de que él fracasó, dijo, no me doy por rendido, me voy a levantar y voy a tratar de nuevo. Y creó este USB, que después fue vendido a SanDisk por $1.600 millones. Y yo creo que es una de las características más importantes del éxito. Hay que saber que si uno se cae, hay que levantarse de nuevo. Se cae, hay que levantarse de nuevo. Y no solo como sociedad aceptamos eso. Eso significa que si alguien trató de hacer un emprendimiento, no lo logró, perdió todo su dinero, nadie lo va a mirar mal. Al contrario, los que no hicieron un emprendimiento van a mirar, él por lo menos fue suficientemente valiente para hacerlo. Para arriesgarse además. Y el sistema financiero tampoco te cierra las puertas. Si fracasaste una vez, asumen que es un proceso de aprendizaje y que tienes más posibilidad la segunda vez. Y de hecho, Harvard hizo un estudio muy interesante y descubrieron que la persona que fracasó en su primer emprendimiento de alta tecnología va a tener un 20% de tener éxito en su segundo emprendimiento, y ese 20% es mucho más alto que la persona que intenta por primera vez. O sea, seguramente que conviene Harvard dar segundas es consciente oportunidades. de que uno aprende en base a su experiencia, y si tiene experiencias duras de fracasar, van a servir para el siguiente intento y van a pulirse ciertos detalles y se va a conseguir el éxito. Así es, hay que siempre dar segundas oportunidades. Se cierran las puertas, se pierden oportunidades siempre. Otra cosa es el apoyo gubernamental. Ya en el principio de los años 90, nuestro gobierno fue el primero del mundo en crear el científico general, que es encargado de nuevos emprendimientos, de dar dinero a nuevos emprendimientos. Y nuestro gobierno vino y dijo, ok, por cada dólar que viene del exterior, que tiene la fe en nuestras compañías, nosotros vamos a poner $1. Empezaron con un capital de $100 millones y de esos $100 millones desarrollaron 3.300 millones y el gobierno no solo dio su dinero, lo hizo sin ningún accionado en la compañía, sin ningún requerimiento en cuanto a administración, con el solo incentivo de empujar la economía israelí hacia la alta tecnología. Y de hecho tenemos más de 70 compañías de capital de riesgo funcionando ahora en Israel, también algunas chinas, algunas de Estados Unidos, que confían en nuestra economía. Es decir, también hay inversión extranjera en Israel. Uno puede hablar muchísimo del tema tecnológico, los avances. Siempre yo creo que el mundo occidental tiene algo en su mente, que es que Israel hizo florecer el desierto, porque también lo consiguieron, y lo siguen consiguiendo porque se convierte en un país que genera nuevos espacios, invierte en base a riesgos, a fracasos, pero han demostrado que en el mundo actual, luego de 68 años, ustedes son líderes en varios temas. ¿Qué ocurre, Udi, con la ayuda a Ecuador? Vimos mucha presencia israelí en canoas. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo están ustedes vinculándose y dando apoyo luego del terremoto del 16 de abril? Israel es uno de los países que es de los primeros en llegar a los desastres mundiales. Estuvimos en Haití, estuvimos en Turquía 2 veces, estuvimos en Nepal, estuvimos en las Filipinas y todavía estamos en las Filipinas, en algunos países de África también. Y 4 días después del terremoto ecuatoriano ya llegaron rescatistas israelíes, llegaron de algunas ONGs, recibieron nuestro apoyo como embajada, recibieron muchísimo apoyo de nuestro cónsul honorario Johnny Cherninsky en Guayaquil, todo el apoyo logístico, hasta alquilamos avionetas para poder trasladarlos, alimentación. Construimos un hospital móvil en Canoa y desde Canoa salimos a diferentes lugares que no podían llegar, que fueron más alejados, para poder otorgar medicamentos y apoyo psicológico. Y en la primera etapa obviamente donamos víveres, donamos colchones, pero eso es la solución rápida, eso es como poner un parche. El trabajo duro empieza después, en la segunda etapa, que es la reconstrucción, y eso lleva muchísimo más tiempo. Desde el 21 de abril hasta hoy en día todavía están trabajando en Canoa. ¿Todavía se mantiene el hospital móvil funcionando en Canoa? Sí, ahora están dando ayuda psicosocial
Las personas de Israel de ayer vinieron a Quito y fui con ellos a un par de reuniones. Nos reunimos con AME, hoy día vamos a reunirnos con el Ministerio de Salud, con UNICEF. Hace un par de semanas nos reunimos también con el Ministerio de Cultura para ver cómo se puede apoyar. Ellos mismos trajeron un sistema de potabilización de agua que fue donado al ejército y ahora se está trasladando de pueblo a pueblo para poder tener agua potable. No paramos de trabajar en encontrar soluciones. Uno de los proyectos más grandes que vamos a realizar y que ya empezó la semana pasada es en colaboración con YABT, Young American Business Trust. Que es vinculado a la OEA. Es vinculado a la OEA y es dirigido por una increíble mujer llamada Marta Hurtado, llena de energía, llena de motivación. Y apenas pasó el terremoto, me llama: Udi, tenemos que reunirnos. Nos reunimos, tenemos que hacer algo. Siempre tiene 1000 planes, 1000 ideas. Y junto a ella empezamos a hacer cursos de emprendimiento. El primer curso se realizó en Pedernales la semana pasada a 60 personas. Ella misma, Marta, fue al territorio, ella capacitó a las personas. Primero empezaron en el COE, después hubo el temblor, tuvieron que pasarse a la Cruz Roja, tampoco funcionó, tuvieron que hacerlo en la calle y la gente seguía viniendo. Y de este curso ya están empezando a desarrollar negocios. Eran personas que tenían sus negocios, lo perdieron y tenían que reinventarse. Y en ese proceso ayuda el YABT, que usa metodología israelí. Ya tenemos 7,000 personas capacitadas desde que empezamos esta colaboración con YABT, con esa tecnología israelí, y es de verdad gracias a la gran motivación y el eficaz trabajo de Marta, que me siento orgulloso de trabajar con ella, que impulsa tanto, siempre empuja. Es increíble trabajar con una persona con tanta energía. E hicieron diferentes tipos de negocios. Uno de ellos, por ejemplo, negocios de ceviche, de helado, de hielo, de gelatinas y de una bebida local, rompope, creo que se llama. Es una bebida alcohólica, es un cóctel. Sí, que mejor que tiene muy poco alcohol, que hasta niños lo pueden tomar, por lo menos me han dicho, que es de huevos y leche, algo así típico de la zona. O sea que les ayudamos a encontrar nuevos negocios, les enseñamos a hacer nuevos análisis de mercado, y uno de los efectos es que servicios que tenían del exterior, de Santo Domingo, por ejemplo, como el hielo, ya empiezan a pensar cómo lo creamos nosotros mismos, para nosotros mismos. Es decir, Miami antes del terremoto compraba el hielo en Santo Domingo y ahora están viendo lugares, cómo hacerlo solo. Lo hacen solos, que no es mucha historia fabricar hielo, que a veces parece que es difícil, pero si se tiene el impulso y tienen un curso de emprendimiento lo lograrán hacer. Una de las cosas increíbles de este curso que lo hacemos durante una semana es que le abrimos la mente a las personas, le mostramos los recursos que tienen que no sabían que tenían. A veces es cuestión de mirar algo de manera diferente para poder usarlo. Y quiero mencionar también que esos cursos se realizarán a futuro también con la colaboración con el CONGOPE. Nosotros nos reunimos también con el doctor Edwin Miño, el director general del CONGOPE, y él nos dio apoyo total. De hecho, el CONGOPE va a ayudar al desarrollo de los negocios, va a dar cuartos refrigerados, va a ayudar con el alojamiento de los capacitadores, con la alimentación, con el transporte. Entonces, esos cursos... ¿Y los capacitados no pagan ningún dinero para ser capacitados? Los que asisten al curso, es algo gratuito que están haciendo entre el Young American Business Trust de la OEA, Embajada de Israel y CONGOPE. Sí, exactamente. Normalmente no estamos a favor de dar algo completamente gratis. No creemos en eso. En esta circunstancia que estamos después de un desastre es un poco diferente. La manera en que funciona normalmente es que la gente paga algo muy poco, y dentro de esta semana que les enseñamos a desarrollar su propio negocio, logran vender un producto en una feria que se realiza al final de la semana y ganar su inversión. Nadie sale de esta semana perdiendo dinero. Vendieron más de lo que les costó. Es decir, ustedes enseñan un modelo de negocio, el generar un emprendimiento de manera inmediata y además recibir recursos inmediatos durante la feria.
Exactamente. Esta feria, por el temblor, tuvimos que posponerla, se realizará en 2 semanas, pero no hubo inversión en este caso de los participantes. Y queremos crear muchos más cursos. Tenemos el plan de hacer un curso semanal, ahora empezamos el primero, vamos a hacer muchos más, y ojalá no solo en Pedernales, en Jaramijó, en Jama, en Canoa, en casi todas las zonas afectadas, para poder dar un impulso a la economía. Esa fue nuestra idea. Gente que perdió toda su capacidad de generar dinero, enseñarles en una semana cómo pueden generar de nuevo dinero, cómo crear su microempresa, cómo poder asociarse y crear algo juntos. Y cómo sacar oportunidades desde las crisis, que es algo que Israel siempre nos puede enseñar. Es decir, ustedes han trabajado generando un hospital de emergencia, llevando vituallas, llevando apoyo y además dando cursos de emprendimiento. ¿Qué ocurre con otra de las áreas que maneja la embajada, que significa becas para ecuatorianos? ¿Cómo está este proceso para que los ecuatorianos vayan a capacitarse en Israel? Todos los años tenemos la meta de mandar por lo menos 50 ecuatorianos a Israel. Hasta hoy en día, el total de 5.000 ecuatorianos se capacitaron en Israel y otros 7.000 en Ecuador. Ofrecemos cursos en muchísimas áreas. Hay 10 escuelas que trabajan con la Cancillería, 3 pertenecen directamente a la Cancillería, cada escuela tiene más o menos 10 cursos. Estamos hablando desde temas de agricultura, a desarrollo sostenible, educación, diferentes áreas de educación, si es a integración de jóvenes marginales o gente con discapacidad, cómo involucrarlos en el sistema educativo, diferentes temas de medicina, de seguridad urbana. Cubrimos un área gigante y depende de los países, ofrecemos diferentes becas de acuerdo a las necesidades del país. ¿Y las becas en qué idioma son? Para saber si los ecuatorianos pueden ir fácilmente a Israel. Hay diferentes idiomas. Los que son relevantes para Ecuador son castellano e inglés. La gran mayoría de los cursos son en español, poco de ellos en inglés. Y eso es porque la necesidad de darle a otros países que hablan de origen inglés. Entonces, creo que probablemente el 70% se da en español y mucha gente puede aplicar. Hacemos una entrevista corta en la embajada y después de eso la información se pasa a Israel, donde se toma la decisión final. Nosotros buscamos en estas capacitaciones encontrar las personas que pueden duplicar el conocimiento. Eso significa que si yo encuentro una persona que yo tengo la fe que cuando él vuelva a Ecuador tiene primero la personalidad para querer enseñar a otras personas y después de eso la capacidad por su lugar de trabajo, él tiene para nosotros una prioridad. Si es una persona que yo pienso que él va a usar el conocimiento para su beneficio propio y no va a duplicarlo para el beneficio de Ecuador, no tendrá buena posibilidad de ir a Israel. Queremos crear un impacto grande y se hace capacitando a capacitadores. Esa es la manera que funcionan las becas de Mashav. No, y es muy interesante escuchar que más de 5.000 ecuatorianos hemos sido capacitados. Digo hemos porque yo tuve la suerte de ser parte de un proyecto en el 2003. En todo esto, Udi, hablamos de apoyo a Ecuador, hablamos de apoyo en el tema del sismo, recordamos que Ecuador votó a favor de la creación del Estado de Israel en la ONU, es decir, hay una relación histórica buena con Ecuador. ¿Qué pasa con la parte comercial? ¿Cuál es la relación entre traer productos israelitas y llevar productos ecuatorianos a Israel? Esa es una parte que tenemos que fortalecer. Subió desde de 40 millones a 60 millones de dólares, pero es muy poco para nuestros países. Y nosotros queremos tener un comercio mucho más amplio con Ecuador. A veces, de vez en cuando, estoy en contacto con la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, que hablamos de productos que ellos quieren traer a Israel. Nosotros queremos traer tecnología a Ecuador y creo que sí se puede ampliar el balance de comercio. Es un nivel muy bajo para esos países. Yo tengo la fe que se realizará. Ya subió en un 50% y está en un buen camino y ojalá lo sepamos llevar más adelante.
Yo creo que eso ayuda a las relaciones, obviamente, entre los gobiernos, genera empleo en ambos lados. Y no creemos como país tampoco que hay que solo exportar. Si nosotros importamos productos, por ejemplo, de otros países, eso también genera empleo en Israel. Entonces buscamos ambas cosas, a donde hay valor agregado en Ecuador, donde hay valor agregado en Israel, y cómo combinar eso para beneficio de ambos países. Para terminar, efectivamente mañana es una fiesta que recuerda la fundación del moderno Estado de Israel. ¿Qué se puede esperar a futuro de Israel? ¿Cómo debe ser el vínculo de Israel con el resto del mundo? Ustedes son los que, de donde nació toda la cultura judeocristiana, que es la que está presente en gran parte del mundo occidental. Espero que el mundo siga sabiendo que Israel trabaja muy duro para contribuir al mundo en diferentes áreas. Israel hace un esfuerzo enorme para capacitar, para ser parte del desarrollo sostenible del mundo, para ser una parte positiva del futuro mundial. Espero que los países también se acuerden de eso, también en el ámbito multilateral. Una de las cosas que a nosotros nos duele como país es hacer tantos esfuerzos para el beneficio del mundo y ver las votaciones, por ejemplo, en la ONU, que lamentablemente vemos como muchos países votan sistemáticamente en contra de Israel en cosas que son relacionadas al conflicto. ¿Por qué de haber sido los buenos al inicio del Estado se convirtieron en los malos de la región? ¿Por qué ese cambio de imagen y qué debería hacer Israel para mejorar esa imagen a nivel mundial? Demostrar los avances que tiene, el apoyo que da otros países y no ser los malos, porque es la imagen que a veces los medios nos dan y nos muestran, y hay críticas frente al Estado de Israel. Mira, Claudia, no todo el mundo es como usted. Usted de verdad es una gran periodista y gustamos trabajar con usted. Pero la mayoría de los periódicos, de los noticieros, no venden verdades, venden historias. Al final del día muchos de ellos son unas compañías que tienen el interés de generar ganancias como una meta de cualquier compañía. Y es una historia mucho más atractiva decir que el ejército israelí, el quinto más poderoso del mundo, está atacando a los palestinos, que lo único que quieren es tener su propio país, y olvidarse que en el año 2000 en Camp David se les ofreció un país, 100% de los requisitos, pero dijeron no, porque no nos va a solucionar el problema de los refugiados. Eso significa no aceptamos la partición de la ONU del 47, queremos todo Israel. Se olvidan que en 2005 entregamos 100% de Gaza para que puedan empezar a crear su propio Estado. Salimos, no estamos en ni un milímetro de Gaza, y lo entregamos a la autoridad palestina. Dentro de un año se convirtió al centro de terror más grande del mundo, ahora controlado por el grupo terrorista islamista fundamentalista Hamas, que es lo mismo más o menos que el Estado Islámico. Toda esta parte de la gente se olvida que Olmert también después de eso les ofreció de nuevo a los palestinos un país y dijeron no, y siguen criticando a Israel. Israel ha hecho un esfuerzo enorme para tratar de conseguir la paz. Y una de las peores cosas que pasan en este ámbito multilateral cuando votan en contra de Israel es que les dan las herramientas a los palestinos para no sentarse a negociarnos con nosotros. Los están alejando de la mesa de negociaciones, pues dicen, pues estamos haciéndole daño a Israel, eso es mucho mejor que sentarnos a negociar para un futuro país que no de verdad quizás queremos, porque queremos, según por lo menos nos muestran los hechos, todo Israel, una región más grande de lo que nosotros podemos tener. Entonces ese daño es enorme el que se hace a Israel. Para nosotros lo vemos como un daño injusto. Y nosotros tenemos la esperanza que el mundo llegue a un entendimiento más grande del conflicto con los palestinos. Tenemos la esperanza que vean Israel como el país que es, como un factor que contribuye positivamente al desarrollo sostenible del mundo, y sepan alinearse con nosotros y poder trabajar junto con nosotros en la creación de un futuro mejor. Y por el momento de muchos países no sentimos que esto es el caso. Bueno, hay que mirar qué ocurre también con el futuro de la zona de Medio Oriente, una de las zonas más complejas del mundo, para comprenderla. Cuando uno piensa en las relaciones palestino-israelitas, hay cosas que se escapan a la comprensión
o lo que ocurre también con los diferentes países de el mundo árabe. Hay temas que uno tiene que aprender, tiene que analizar historia para lograr comprender hacia dónde vamos. Queremos agradecer la presencia del señor cónsul de Israel, Yehuda Avivi, con quien hemos hablado de varios temas. Uno, los 68 años de la creación del Estado que se celebra aquí en Quito el día de mañana, pero también la cooperación permanente de Israel hacia Ecuador. Los ejemplos han sido muy claros con el hospital montado en canoas, con la ayuda en temas de capacitación a la zona de Manabí y con todo aquello que tiene que ver con becas, relaciones que integran a dos pueblos y que nos enseñan que, pese a tener solo 68 años de vida, Israel está entre los primeros países del mundo cuando se habla de tecnología, cuando se habla de inventos, cuando se habla de lograr capturar inversión extranjera. Un país que ha ido mucho más allá de lo que 68 años atrás el mundo esperaba. Así es que muchas gracias al cónsul de Israel y a ustedes por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con una nueva entrevista. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Por continuar con nosotros. En este momento damos la bienvenida al señor prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, con quien queremos hablar de varios temas. Una de ellas es sobre la situación de esta provincia tan cercana a la ciudad capital y con tantos atractivos. ¿Qué pasa en Imbabura, señor prefecto?
Bueno, muchas gracias, Claudia. Para nosotros es una satisfacción dirigirnos al país. Hoy por hoy la provincia de Imbabura está atravesando dificultades también. Si somos muy próximos a la provincia de Pichincha, eso nos genera a nosotros mayor turismo. La mayor cantidad de turistas provienen de la capital ecuatoriana, de la provincia del Carchi y del sur de Colombia. Pero también, cuando hablo de Colombia, eso nos ha generado problemas porque la gente de la provincia de Imbabura, los turistas que antes se hospedaban en la provincia de Imbabura, hoy pasan a la hermana República de Colombia. Solamente en el año 2015, en la ciudad de Ibarra, en la capital provincial, dejó de circular 49 millones de dólares, de acuerdo al informe del Servicio de Rentas Internas de la provincia de Imbabura. Es decir, el hecho de que se tome como área de paso si uno va a hacer compras en Colombia no significa que ingresan recursos a Imbabura. ¿Qué ofrece Imbabura este momento para el turismo? Estamos vísperas de un feriado. ¿Cómo reactivar la economía de Imbabura? En donde uno puede encontrar múltiples opciones, desde posibilidades de compras hasta lugares extraordinarios para disfrutar de momentos de descanso. Bueno, nosotros tenemos, los que quieren estar en los lagos, pueden estar en los lagos, visitar los lagos, en San Pablo, en Cuicocha, en Yaguarcocha. Los que quieren hacer turismo de montaña, tenemos el Imbabura, tenemos el Cotacachi. Los que quieren igualmente mayor aventura, tenemos la zona de Lita. Los que quieren ir a los balnearios termales, tenemos toda la zona de Inta, que está perfectamente asfaltada la vía. Tenemos Chachimbiro, que es otro potencial. Los que quieren hacer turismo de compras pueden ir a Otavalo, pueden estar en Ibarra, en Cotacachi, en Atuntaqui. Es decir, hay una diversidad de alternativas que los turistas pueden seleccionar y este feriado creo que es el más oportuno para hacer turismo seguro en la provincia de Imbabura. Esto de convertirse en área de paso es duro decirlo para Colombia. ¿Cómo ustedes lograrían o qué propuestas tienen desde la prefectura para garantizar mayor permanencia en Imbabura? Que la gente vaya de compras pero regresa a descansar en Imbabura. Bueno, nosotros hemos tenido varias reuniones con las cámaras de comercio para que igualmente se apliquen una serie de estrategias que le vuelva más atractiva a la provincia de Imbabura. Hoy diríamos que en algo se ha disminuido, ya no estamos hablando de un dólar que cuesta 3.500 pesos, estamos hablando de un dólar que está en alrededor de 2.800 pesos. Sin embargo, ese diferencial cambiario le vuelve atractivo no solamente para la provincia de Pichincha, la provincia de Imbabura y el norte del país. Nosotros hemos sido testigos de cómo se hacen tours desde la costa ecuatoriana incluso y desde el sur del país para llegar haciendo turismo religioso hacia el santuario de las Lajas en la hermana República de Colombia, pero de paso se adquieren una serie de electrodomésticos particularmente. Yo aquí quiero transmitir a los ecuatorianos, de acuerdo a criterios técnicos, nosotros en la ciudad de Ibarra hay talleres de mantenimiento de televisores y electrodomésticos y los televisores particularmente presentan un problema. Cuando la tarjeta se quema de un televisor, difícilmente ese repuesto se puede encontrar en el Ecuador, tampoco van a encontrar en Ipiales y no van a encontrar en Pasto. Tendrían que hacer la gestión para adquirir esa tarjeta porque ya no tenemos los tubos que antes históricamente existían, ¿no es cierto? Hoy tendrían que hacer una gestión para adquirir esos repuestos en la capital de Colombia, es decir, en Bogotá. Poco a poco la gente que va sintiendo esa realidad también se abstiene de pasarse a la hermana República de Colombia a adquirirlos. No nos olvidemos que a futuro, en un tiempo no muy lejano, igualmente el Ecuador estará con la señal digital. Esos televisores tienen otro tipo de serie. La serie compatible de Colombia es con el Perú y la del Ecuador es compatible con Brasil. Por lo tanto, tendrían problemas cuando eso suceda. Aunque claro, la gente dice, no, es que enseguida se inventarán un codificador y también podremos nosotros tener la señal digital. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy nosotros estamos concentrados, insisto, la provincia de Imbabura está de oferta, hay estrategias de cada uno de los dueños de los negocios para poder volverlo atractivo también la presencia de nuestros turistas. Es decir, va a haber ofertas, va a haber temas muy interesantes, hasta en costos para que vaya en todas las áreas. Ahora, si uno piensa en reactivación económica, señor prefecto, ¿qué más puede buscar? ¿Qué pasa con la industria, con el emprendimiento de Imbabura? Bueno, nosotros tenemos esa capacidad, pese a que también nosotros a través del CONGOPE presentamos
un pedido que se le declare inconstitucional la transferencia de esa competencia, porque usted conoce que las transferencias deben hacerse con recursos económicos también. Y la única transferencia que se le ha dado a los gobiernos provinciales con recursos económicos, de alguna manera, es la competencia de riego. La competencia de ambiente se nos transfirió sin recursos económicos, la de fomento productivo, desarrollo económico, sin recursos económicos, la de vialidad sin recursos económicos, y nosotros a través del CONGOP estamos exigiendo obviamente que se haga una revisión. Está en la Corte Constitucional el pedido para que se declare inconstitucional esta última transferencia que se nos dio de manera oficial, que es la de fomento productivo, porque tampoco nos han dado recursos económicos. A veces, en muchas de las circunstancias, no hay una coordinación adecuada, y lo que hace el Ministerio de Agricultura y Ganadería también tenemos que hacer nosotros, y no siempre hay esa coordinación para no duplicar esfuerzos. Es decir, ustedes están pidiendo que esto, si adquieren o ustedes tienen la competencia, sea con los recursos necesarios para el fomento productivo. Eso dice la Constitución, ¿no es cierto? No hay transferencias sin recursos económicos. Sin embargo... O sea, no hay nuevas competencias, sino vienen acompañadas de presupuesto para poderlas ejecutar. Constitucionalmente así tiene que ser. Nosotros, todos los gobiernos provinciales hemos tenido problemas. Cuando ya se nos transfirió, nos dieron plazos para acoger incluso la transferencia de ambiente. Lo adecuado hubiese sido que el equivalente que el Ministerio de Ambiente tenía en la operación, en ese nivel de control, se transfiera a los gobiernos provinciales. Pero las cosas no se han dado así. Hoy por hoy nosotros tenemos que enfrentar también a una serie de reacciones de la gente, porque el Ministerio de Ambiente en su momento no estaba cumpliendo ese papel de cobertura necesario. Hoy nosotros estamos estableciendo un catastro, porque en la ciudad de Ibarra, la única autoridad, digamos en la provincia de Imbabura, la única competencia, autoridad ambiental sería el Consejo Provincial, a diferencia de Pichincha, que autoridad ambiental es el municipio metropolitano y también el gobierno provincial. Nosotros somos la única autoridad ambiental, por ende tenemos que entrar a controlar, a revisar, a aprobar, ¿no es cierto?, la instalación de una mecánica. Y es cosa rara, Claudia, que a las gasolineras les ponen, en cambio, como sectores estratégicos, cuando la ley y la resolución dice claramente que los sectores estratégicos son aquellos que exploran y explotan, no las comercializadoras. Es que es una comercializadora de diferentes marcas, de diferentes empresas, que venden, sí, un recurso estratégico, pero la comercialización no... Tiene otra realidad. Es por eso que en los próximos días, a través del CONGOPE, nosotros tenemos una reunión de los prefectos con el señor presidente de la República. Esperamos que ahí estén también los ministerios que tienen relación con nuestras competencias para plantear esa inquietud, porque caso contrario, seguimos pensando en que a los prefectos o a los gobiernos provinciales se les deje el hueso, pero la carne ñuta, como se dice generalmente, sigue siendo controlada por el ministerio. ¿Cuáles son las competencias directas de los gobiernos provinciales? Porque a veces hay confusiones, claro. A veces hay confusión entre la labor de los alcaldes que manejan los cantones con los prefecturas, pero también vemos injerencia del propio gobierno central, es decir, si uno piensa en carreteras, piensa en una serie de elementos, es más el gobierno central el que trabaja en la provincia, y por eso es que hay confusión a veces con las competencias de los gobiernos provinciales. Claro, nosotros tenemos competencias 4 exclusivas, ¿no es cierto? La que tiene relación con vialidad, la de riego, la de fomento productivo y la de gestión ambiental. Lo que se ha querido al entregarnos esas competencias en el mismo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial es irnos transfiriendo también ciertos niveles en cada una de esas áreas. Los sectores estratégicos en el tema ambiental están controlados por el Ministerio del Ambiente, ellos emiten las respectivas licencias ambientales. Pero ustedes tienen la mezcla en Imbabura, tienen sectores estratégicos, tienen desde minas hasta una de las empresas más importantes, la segunda más importante de cemento del país, solo como ejemplos. Nosotros tenemos una mínima regalía, obviamente, de Cemento Selva Alegre, antes Cemento Selva Alegre, ahora es propietario de una empresa peruana identificada como UNACEN. Primero Selva Alegre, luego Lafarge y ahora UNACE, es la historia de la empresa. Ahora es UNACEN, obviamente. Los nuevos dueños, diría, tienen un criterio claro de buenos vecinos, ¿no? Es una empresa que tiene mucha experiencia. Fuimos a conocer obviamente las plantas que tienen en Lima, un sistema de hidroeléctricas que igualmente alimentan su consumo energético también,
tienen una visión clara de cuál tiene que ser la buena relación con la comunidad, su responsabilidad social. Nosotros para el mantenimiento de la vía incluso hemos llegado a entendimientos con ellos, porque si bien es cierto es una vía de carácter provincial, sin embargo, quienes más destruyen esa vía son aquellos que proveen de la materia prima desde un sector que se llama el Quinde, que está a 58 kilómetros hasta la planta de producción. Y si ellos son los que destruyen, obviamente hemos llegado a entendimientos con ellos para que también sea retribuido en este año un equivalente de $35,000 en sacos de cemento. Esos sacos de cemento nosotros lo distribuimos en las 36 parroquias en forma equitativa, para trabajar también en los que son pasos de agua y otras obras que requieren de este material. Es decir, ustedes están trabajando en equipo con las empresas fuertes presentes en la zona. No hay otra alternativa. Si nos ponemos este rato a lamentarnos y si en este momento nos podemos aquejarnos de cuándo se aclara esta transferencia de competencias, obviamente nos vamos a detener. Lo que hacemos nosotros es establecer alianzas estratégicas. El día viernes de esta semana, igualmente estamos invitados nosotros por dirigentes de 9 comunidades del sector aledaño a Junín, donde se está trabajando, haciendo la prospección para lo que sería la mina de cobre. La gente en principio estaba opuesta totalmente, hoy ha cambiado de actitud, hoy quiere tenerles a las autoridades, a todas las autoridades involucradas, a la gente de minas, ¿no es cierto?, para que haya un compromiso claro. Si de ahí va a salir... Pero porque ha sido una mina históricamente discutida, desde cuando hubo inversión japonesa, canadiense, estuvo por muchos años la concesión parada y además con fuerte rechazo. ¿Este momento ya es viable? La comunidad en este momento tiene otra actitud, ¿no es cierto? La actitud de ellos es sentarse en una mesa para conversar, para transparentar actitudes, y eso fue lo que lo hicimos nosotros desde cuando asumimos la prefectura hace 2 años. Le dijimos a la gente del gobierno que lo más adecuado era que nos sentemos en una mesa, transparentar cuáles son las acciones, y a la gente del sector también involucrarle en todo este proceso, porque si usted está desde afuera, usted puede especular, pero siendo parte usted puede conocer cuáles son las ventajas, desventajas, qué grado de contaminación va a tener, qué tipo de tecnología están utilizando. Para este viernes están convocados autoridades del EMETOP, los responsables de minas igualmente, ¿no?, para sentarnos todos con las 9 comunidades, que estarán alrededor de 700 personas. Lo que no quiere la gente es que la zona de INTAC se convierta en lo que históricamente fue el oriente ecuatoriano. Es decir, de ahí sacábamos el petróleo y usted no tenía centros de salud, no tenía buenos centros educativos, no tenía buenas carreteras. Quieren que las regalías se reinviertan en la zona y garanticen un mejor nivel de vida para la población. Obviamente, INTAC es una zona muy productiva, ¿no? Hoy una zona muy turística también, pero nosotros como gobierno provincial difícilmente podemos invertir cuando estamos hablando que en este año se nos redujo $3 millones en el presupuesto. La provincia de Imbabura por transferencias apenas tiene alrededor de $21 millones para hacer mantenimiento de toda la red vial, para trabajar en fomento productivo, para trabajar en riego también. Por lo tanto, esos pocos recursos económicos que nosotros tenemos difícilmente podrán ser suficientes para la cantidad de necesidades que tiene la provincia. Señor prefecto, la provincia de Imbabura ha recibido inversiones importantes. Uno piensa en la autopista Otavalo-Ibarra, piensa en Yachay, todo el proyecto que significa la ciudad de la ciencia y la tecnología más la universidad. ¿Cómo está vinculado a la prefectura como tal y a mejorar el nivel de ingresos, el tema turístico en toda la provincia, puntos como Yachay en Urcuquí? Bueno, cuando estuve yo en la alcaldía de Ibarra entre el 2005 y el 2009, nos unimos todos los alcaldes, en ese entonces alcalde de Antonio Ante, el asambleísta Richard Calderón también, ¿no? Gustavo Pareja, que es el alcalde de Otavalo ahora, antes fue el prefecto. Nos unimos todos para exigir al gobierno nacional que se construya, nosotros le llamábamos la autovía entre Otavalo e Ibarra, porque en realidad eran apenas 2 carriles y era una congestión terrible. Imbabura es una de las provincias que tiene un alto parque automotor, más la cantidad de turistas que llegaban. Muchos por el problema de tráfico llegaban hasta Otavalo y preferían no avanzar a la ciudad de Ibarra. Hoy tenemos obviamente una autopista de 6 carriles, 3 de ida, 3 de regreso, y eso ha generado también llevar gente hasta la ciudad de Ibarra y al resto de cantones.
nosotros entendiendo la importancia que tiene Yachay, para nosotros sí es importante obviamente, estamos trabajando a través de un crédito del Banco del Estado para conectarnos desde Atuntaqui, por Chaltura y llegar a Santiago del Rey, que está muy próximo al cantón Urcuquí. Tenemos una relación cercana nosotros con la empresa pública Yachay, igualmente para generar una serie de iniciativas. Hoy mismo la intención es que en ese espacio, en ese territorio que tiene vocación industrial, nosotros como gobierno provincial invirtamos ya en una primera etapa de un estudio de factibilidad y prediseño para lo que a futuro podría convertirse en un parque industrial de la provincia de Imbabura. Que puede ser algo muy importante para el propio Yachay y para todo Imbabura. Sí. Para terminar, prefecto, ¿qué son los atractivos que si uno va a Imbabura no debe dejar de visitar? Usted nos hablaba de lagunas, nos hablaba de temas de montañas, pero ¿qué es lo más típico? Si usted como imbabureño tiene que ser nuestro guía turístico, ¿qué nos puede decir que hagamos en este feriado? Bueno, primero yo decía, hay varias alternativas, ¿no es cierto? Hay gente que quiere ir a Cuicocha a conocer el lago, a girar, unos caminan, todo el anillo de la laguna se demora 4 horas, ¿no es cierto? Pero quienes tienen buen estado físico y podrán caminar 4 horas o más. Obviamente, tenemos turistas. Hay otra gente que llega, obviamente, al muelle, gira, ¿no? No nos olvidemos que Cuicocha es un volcán, es el cráter de un volcán, no es una simple laguna. Que las burbujitas, ¿no?, que uno ve, claro, es parte de la actividad volcánica. Es parte volcánica. de la actividad volcánica. Hay otra gente que quiere ir a San Pablo, va a San Pablo. En todas estas zonas, o en Yaguarcocha, tenemos hoy por hoy una muy buena gastronomía también. Le cuento que la presencia de los refugiados de la hermana República de Colombia han diversificado más todavía el tema gastronómico. Ya no vendemos solamente cuyes, no vendemos, no puede mezclar carne colorada con bandeja paisa. Con bandeja paisa sin ningún problema. Ajá. En todo esto, sí es importante mencionar los tiempos, el tema de carreteras. Usted mencionaba la autovía Otavalo-Ibarra. ¿Qué ocurre con los accesos a la provincia en general? ¿Cuán viables están? Están perfectamente. Si usted quiere irse, llega hasta Cayambe, toma Ayora, que es una comunidad ahí, se va por Olmedo, Zuleta, que está en el imaginario nacional, ¿no es cierto?, en la memoria nacional, la desde hacienda por temas Zuleta, políticas hasta por espectaculares bordados. Así es. Entonces pasa a Zuleta, está totalmente asfaltada la vía, llega hasta La Esperanza y concluye en la ciudad de Ibar. O caso contrario, entra por San Pablo, avanza hasta una comunidad que se llama Ulla y también llega a Zuleta. En los próximos días vamos ya a inaugurar nosotros la vía que nos conduce desde la ciudad de Ibarra hacia Zuleta, y por ahí mucha gente ya está llegando también a la ciudad de Cayambe. Si usted quiere ir hacia la zona de Lita, la carretera está en perfectas condiciones, está en el norte de la ciudad con dirección a San Lorenzo. Hay ríos que no están contaminados. Igualmente tenemos criaderos de tilapias en la zona, es decir, hoy por hoy, si usted quiere funcionamiento comer, del tema de ferrocarril también. Claro, el ferrocarril igualmente está hasta Salinas, ¿no es cierto? En Salinas tenemos un centro gastronómico, es decir, y desde Salinas usted puede ir a Chachimbiro también, o desde Salinas puede ir a Ambuquí, igualmente es un centro estratégico donde usted, desde ese espacio, toda la zona norte de la provincia puede visitarlo. En el sector de Pimampiro, hoy Pimampiro es el principal proveedor de frutas en el país. Las frutas que usted le venden en la ciudad de Quito, diríamos que el 20% son ambateñas, el 80% son de Pimampiro. Los comerciantes de Ambato van hoy a adquirir los duraznos, a adquirir las mandarinas, a adquirir las granadillas en Pimampiro. En toda la zona de Chugás, Ixipamba y Mariana Costa, este es un frutero impresionante. Ahí estamos trabajando, cuando usted decía, y cómo mejorar también la situación económica. Ahí estamos trabajando en un sistema de mejoramiento de tierras con 3 tractores roturadores. Todas las laderas que eran llenas de cangagua hoy son zonas eminentemente productivas, y la gente está volviendo de esa manera al campo. Los jóvenes que se graduaron y difícilmente encuentran trabajo, hoy han regresado a ser emprendedores en su propia tierra, y eso obviamente nos satisface, y nos vamos a seguir ampliando también al resto de cantones. Temas muy importantes. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, la presencia del señor prefecto de Imbabura, el licenciado Pablo Jurado. Él nos hace una invitación para visitar en este feriado la provincia de Imbabura.
Aquí en Quito estamos a apenas 2 horas de distancia y uno puede pensar en todas las maravillas que ofrece desde el mundo gastronómico. Yo creo que luego de escuchar al prefecto, muchos se les habrá abierto el apetito, desde para el tema de frutas como para la gastronomía de allá. Uno puede pensar en los cuis de Chaltura o en la fritada, en las carnes coloradas. Bandeja paisa. Bandeja paisa, porque dice ya viene también la mezcla con Colombia. O todos los dulces, uno piensa en las nogadas, piensa en todos los dulces que los compra en el propio centro de Ibarra, así es que hay muchísimas ofertas. También artesanías en Otavalo, en Cotacachi, o todo lo que puede ofrecernos Atuntaqui con la industria textil. Es decir, hay una serie de elementos que hace que los quiteños, los ecuatorianos, veamos la necesidad de visitar esta hermosa provincia. El prefecto también ha mencionado los problemas que sufren ellos al haber recibido un recorte presupuestario y al tener competencias sin presupuesto incluido. Le ha hecho un reclamo a la Corte Constitucional para que las competencias vengan garantizadas con presupuestos. Me imagino que en los próximos días él ha mencionado reuniones con el CONGOPE, reuniones con el propio presidente de la República para facilitar estos temas. Nuevamente gracias al señor prefecto de la provincia de Imbabura, el licenciado Pablo Jurado. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado y gracias a nuestros anunciantes, a Humana que cuida nuestro futuro y el de nuestra familia, a la Cooperativa Policía Nacional que garantiza nuestro ahorro, al MAPS que siempre nos habla de cómo cuidar el líquido vital, y también a Chevy Plan, que nos ofrece la posibilidad de tener un auto propio con las mejores cuotas del mercado. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.